anden bien. Vamos a continuar con este oscilador. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos nombrado dos tipos de osciladores de tipo LC? ¿Sí? O sea, que eran de una bobina y un capacitor. Dentro de esos, digamos, nombramos al Hartley y al Colpix. ¿Qué diferencia había? Principalmente en el Hartley teníamos una doble bobina y en el Colpix un doble capacitor. ¿Qué más habíamos dicho? Bueno, habíamos contado, ¿sí?, que para que haya un oscilador es un circuito realimentado, ¿sí?, es una realimentación positiva, cuyo etapa amplificadora tiene que tener por lo menos ganancia 1, ¿sí? Y a esta propiedad se la conoce como propiedad de Barkhausen, van a ver la bibliografía, ¿sí? ¿Qué hacemos para poder modificar la frecuencia? Porque es muy común en comunicación necesitar cambiar la frecuencia. Bueno, para poder cambiar la frecuencia, o podríamos variar el capacitor o podemos variar la bobina, ¿sí? En cualquiera de los casos es lo mismo. ¿Qué desventaja tiene principalmente, digamos, este tipo de osciladores? Que no son muy estables, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque con respecto a la temperatura de los elementos, como el capacitor o la bobina, ¿sí?, cuando sufren temperaturas varían su frecuencia, por lo tanto no es bastante estable, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Son propensos a que si uno acerca la mano, un movimiento, cosas también varían la frecuencia. Por eso van a ver que muchas veces este tipo de osciladores están metidos con una especie de parafina, ¿sí?, para evitar las vibraciones y los movimientos, y con una jaula Faraday para evitar, que como un enchapado que se le pone todo alrededor de la masa, para evitar un acercamiento de algo, ¿sí? ¿Se siguen usando? Sí, se siguen usando. Se hacen muchos equipos en comunicaciones con este sistema. Son bastante económicos, bastante sencillos y son eficientes más allá de ese problema que tenemos que se nos puede llegar a correr de frecuencia alguna cosa. Muchas veces cuando uno arma un equipo de comunicaciones, ¿qué tiene que hacer? Uno sí necesita correrse de frecuencia, porque uno normalmente es como cuando uno mira televisión. Cuando uno mira televisión no mira un solo canal, ¿sí? Uno puede cambiar de canales. Bueno, una forma de poder cambiar justamente esto es cambiar estos valores, ¿sí? Cambiar el valor del capacitor o de la bobina. Antiguamente los primeros televisores, ¿sí?, cuando eran ustedes son muy chicos, pero obviamente si uno le pregunta a mamá o a la abuela, los televisores uno cambiaba de canal con una perilla rotativa, o sea, clac, 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 y cuando iba cambiando, iba sintonizando otro canal. ¿Qué es lo que iba haciendo? Iba cambiando la bobina, la permeabilidad de la bobina. O sea, cada cosa de movimiento que hacía, uno cambiaba el tipo de bobina. Obviamente, no eran muy estables. A veces corrían de sintonía, obligaba a que la persona se acerque y vuelva tenía una especie de sintonía fina que retocaba y ajustaba el canal, ¿sí?, de televisión. Las radios, antiguamente, ¿cómo se ajustaban? Se cambiaba la estación de dial y cuando uno cambiaba la estación de dial lo que hacía era variaba el capacitor. En vez de cambiar la bobina, cambiaba el capacitor. Puedo insistir, todo este tipo de cosas funcionaron durante mucho tiempo, pero obviamente la tecnología fue avanzando. ¿Y qué se descubre? Que hay elementos que modifican su capacidad cuando varían la tensión. A ver, yo les voy a contar, ¿ustedes se acuerdan de diodos? Sí, el diodo, normalmente un diodo estaba formado por un material N y un material P, ¿sí? Acuérdense, ¿qué había en el material N? En el material N había muchas cargas negativas, ¿se acuerdan? Que se llamaban portadores mayoritarios, ¿sí? Y del lado P había muchos portadores mayoritarios, pero que eran positivos, o huecos electrónicos, ¿se acuerdan? Elementos aceptadores de electrones. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿se acuerdan? Cuando uno juntaba esto, parte de los positivos iban para este lado, ¿sí?, y quedaban atraídos por los negativos. Esto era una explicación que dimos en cuarto año, chicos, ¿se acuerdan? Bueno, y generaba una zona que se llamaba juntura, ¿sí? Repito todo esto, pero vamos a ver a qué vamos a llegar. Esta juntura tiene, digamos, un elemento que es un elemento aislador. En ese momento no podían pasar más la carga positiva para un lado, ni más negativa para otro lado. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros alimentábamos este elemento. Este elemento se llamaba diodo, ¿se acuerdan del diodo? ¿Sí? El diodo, nosotros podíamos alimentarlo o en directa o en inversa. O sea, si yo lo polarizo en inversa, ¿qué voy a hacer? Voy a poner cargas positivas y negativas y voy a hacer ¿qué cosa? Reforzar más la juntura. O sea, ¿qué pasaba? La juntura se iba abriendo cada vez más. Cada vez más. Bien. Se iba separando más. Bueno.
Si ustedes ven este elemento que se va achicando, se va disminuyendo, depende el valor de la tensión, ¿sí? Van a ver que hay un elemento que modifica su valor al modificar las distancias. ¿Cuál es el elemento? El capacitor. ¿Se acuerdan que en un capacitor, ¿sí? En un capacitor, ¿de qué dependía la capacidad? Dependía de la superficie, o sea, si esto era, digamos, vamos a hacerlo un poquito más lindo, ¿sí? Para que quede mejor. Imaginemos, tenemos una placa, ¿sí? Y detrás de la placa, otra placa, ¿sí? Acá otra placa, imaginemos, ¿sí? ¿Y de qué estaba dado? Bueno, decía que la capacidad dependía del dieléctrico, que es el dieléctrico, el material que está en el medio, la constante, que dependía si es aire o vacío. ¿De qué manera dependía? Era directamente proporcional de la superficie de contacto de las chapas. O sea, si las chapas están conectadas, ¿sí? Entonces del área. Era directamente proporcional. Cuando más grande era el área, mayor era la capacidad. Y era inversamente proporcional a la distancia, ¿se acuerdan? O sea, la distancia entre este punto y este punto. ¿Sí? Esto era el área y esto es la distancia. Por lo tanto, si en un capacitor yo disminuyo la distancia, lo que hago es aumentar la capacidad. ¿Bien? Bueno, ahora fíjense, en el diodo, en ese diodo que yo les contaba, vamos a dejarlo de vuelta, ¿yo qué logro con la polarización? Hacer que esta distancia entre estas se separe más o menos. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es variando la capacidad. ¿Qué quiere decir? Que a un diodo, cuando yo lo polarizo en inversa, lo que hago es que se vaya separando más el dieléctrico, o sea, hay mayor distancia, y al aumentar la distancia, lo que hace justamente es modificar la capacidad. Bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que un elemento como un diodo, cuando yo lo alimento en inversa, su capacidad disminuye. ¿Bien? Entonces, esta propiedad que tienen los diodos, ¿sí? Se utiliza para hacer osciladores variables. Esos osciladores variables se llaman VCO. Se llaman VCO. Oscilador, ¿sí? De tensión variable, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver como osciladores sintonizados con varactor o varistor. Bueno, ¿qué elemento? Obviamente, no sé, cualquier diodo puede utilizarse así. Sí, se podría utilizar cualquier diodo, pero no está bien tabulado ni nada. Por lo tanto, se usan diodos especiales que se llaman diodos varicap, así se llaman en Argentina, y en el resto del mundo se llaman varactores. Acá se llaman varicap y los lados son varictores. Normalmente son terminología, ¿se acuerdan cómo estaba el 1N4007, que era un diodo conmutador? Bueno, hay unos que se llaman BB108, BB106, son diodos varicap, diodos que se conoce el fabricante cuando ustedes compran un diodo. Acuérdense que un diodo en directa conduce a partir de 0,7 volt, en inversa tiene una tensión de ruptura, igual que cualquier diodo. Pero ¿qué es lo que me da el fabricante, digamos, como valor importante? El valor de capacidad que tiene ese diodo, ¿sí? Cuando está sin polarizar. ¿Qué ventaja tiene esto? Miren, yo les voy a hacer un circuito y vamos a ver, comparado con este, para que ustedes vean, ¿sí? Vamos a poner un circuito en el cual tenemos también una etapa amplificadora, realimentada, obviamente, como todo tipo de oscilador, ¿sí? Le vamos a poner un circuito con capacitores, ¿sí? Una etapa realimentada, típico de un circuito LC, y vamos a poner una bobina. Ahora, esta bobina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle un elemento de aislación y un diodo especial. Miren este diodo como lo dibujé. Ven que este diodo yo lo dibujé como si tuviera, ¿sí? Así, miren. Un diodo se dibuja así, ¿no? Con una rayita. Bueno, yo le dibujé dos rayitas. Este es el símbolo del diodo varistor o varicap, ¿sí? Que demuestra que es un diodo específico que tiene una capacidad, ¿sí? Y ahora fíjense lo que yo voy a hacer. Si yo lo voy a alimentar, ¿sí? Le voy a colocar una tensión, ¿sí? Variable, un voltaje, una tensión, vamos a poner una tensión. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, cuando este diodo no está alimentado, la capacidad de este capacitor es la máxima que el fabricante me lo da, ¿sí? El fabricante me dice, este capacitor sin alimentar tiene 80 picofarads. Por lo tanto, esto resonaría a una frecuencia determinada, ¿sí? Este circuito, con este juego de capacitores,
resuena a una frecuencia determinada. Pero cuando yo comienzo a alimentarlo, comienza, al subir la tensión, este comienza a bajar su capacidad, por lo tanto tiende a correrse, ¿sí? Entonces, este oscilador controlado, ¿sí? Por tensión, oscilador controlado por tensión, permite, acuérdense, VCO quiere decir oscilador controlado por tensión, la V de voltaje, ¿sí? Permite modificarlo. A ver, ¿es lineal esa modificación? No, no es lineal, ¿sí? O sea, no responde exactamente igual, ¿sí? O sea, la capacidad en este diodo, la capacidad que va a tener este diodo va a depender de qué cosa, de la capacidad originaria, o sea, la capacidad que tiene cuando comienza ese capacitor, ¿sí? Si el fabricante me dice que ese capacitor, ese varicap, tiene 80 picofaradios, 50 picofaradios, 10 picofaradios, es la tensión, es la capacidad que tiene sin alimentarlo, ¿sí? Cuando ustedes comienzan a alimentarlo, ¿sí? La tensión va a variar y digamos, ¿en función de qué va a variar? Va a variar, ¿sí? De esta ecuación 1 más 2B. Este B que está acá es el voltaje, o sea, si ustedes le ponen, si el fabricante me dice a mí, a ver, ¿qué capacidad va a tener este varicap? ¿Cómo puedo saberlo? Y es muy simple, si el fabricante me dice que en reposo, sin tensión, tiene 10 picofaradios, ¿sí? Va a ser 10 picofaradios, ¿sí? Dividido la raíz de 1 más 2, y uno tiene que decir, ¿y a qué tensión? A 10 volt, por ejemplo, vamos a suponer que le pongo la fuente 10 volt. A 10 volt por 10 volt, bueno, yo hago esta cuenta y me va a dar la capacidad que tiene, o cuánto, capaz que me da 8 picofaradios, 5 picofaradios. Esa es la capacidad para saber, ¿bien? Esta es la forma de poder controlar. ¿Qué ventaja dio esto sobre electrónica? Poder controlar a los circuitos osciladores, fíjense que son muy parecidos, ¿sí? A través de una tensión. Yo la puedo controlar a una tensión. Entonces vamos a suponer que, vamos a dar un ejemplo, que un fabricante hace un oscilador de frecuencia variable, ¿sí? Un VCO, y me dice lo siguiente, me dice, por ejemplo, vamos a suponer que tuviese un circuito, cualquiera, como este que yo recién le mostré, y me dice que tiene un inductor, ¿sí? O sea, sabemos que me da el valor de L, ¿sí? Vamos a suponer, qué sé yo, que sea de un valor 10, por ejemplo, 10 microhenry, por ejemplo, un valor, vamos a poner 10 microhenry, por poner un valor, ¿sí? O sea, tenemos una bobina, si en el circuito, imaginemos nuestro circuito, ¿sí? Nuestro circuito tiene un valor de 10 microhenry, la bobina, ¿sí? Y me dice, sí, que la capacidad que tiene, digamos, en el circuito, me pregunta, vamos a suponer, me dice que el diodo varicap tiene 80 picofaradios, ¿sí? 80 picofaradios sin alimentar. Entonces me va a preguntar, por ejemplo, ¿cuál va a ser la frecuencia de resonancia? Imaginemos cuál es la frecuencia de resonancia si el diodo varicap tiene 80 picofaradios, o sea que la capacidad es 80 picofaradios. O sea, no le doy ninguna atención, me fijo y quiero saber. ¿Cómo ustedes podrían calcular esto? Ustedes acuérdense, ¿cómo calculaban la frecuencia? La frecuencia era igual a ¿qué? A 1 dividido 2 pi, ¿sí? La raíz cuadrada de L por C, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cómo resuelvo o cómo hago esta cuenta? Sencillo, ¿sí? Acuérdense, la frecuencia entonces de resonancia, FO o F0 en realidad, es porque se está hablando de frecuencia de resonancia. Siempre que hablemos de frecuencia de resonancia, vamos a tomar esto, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? 2 por pi, o sea, 3,14, la raíz cuadrada. Acá es lo que tienen que acordarse cuando hacen la ecuación, sí, siempre me tienen que poner las unidades, ¿sí? No me pueden poner 80 o 10. O sea, acuérdense que, por ejemplo, si era acá, micro que voy a poner, va a ser igual a 10 por 10 a la menos micro 6 Henry, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Por qué a la 10 a la menos 6? Porque micro es 10 a la menos 6, ¿sí? Por, ¿sí? ¿Qué voy a poner? C, 80 pico. 80 pico es 80 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Se acuerdan? Siempre que ustedes trabajen las ecuaciones electrónicas, llenen una unidad. No se compliquen con los números, ¿sí? Simplemente acuérdense la notación científica por cuánto lo voy a tener que multiplicar. Bueno,
Si yo hago esta cuenta así, más o menos le va a dar alrededor de 1,78 MHz. Quiere decir que si yo hago un circuito con un diodo Balicá, un circuito del que a ustedes más les guste, el Colpi o el Howell, el que ustedes quieran, cuyo valor de la bobina total va a ser de 10 microfarad y el valor total de la capacidad de ese Balicá va a ser 80 pico, uno puede decir que este circuito, este oscilador está funcionando en 1,78 MHz. Eso es lo que me va a entregar, ¿sí? Ahora imagínense que el fabricante me dice a mí que yo quiero subir la frecuencia al doble, ¿sí? Yo quiero que la frecuencia vaya al doble. ¿Y qué tensión yo voy a tener que entregar al circuito para poder llegar al valor ese? Bueno, lo primero que tengo que saber para tener el doble de frecuencia, ¿sí? Es qué cosa. Si yo tengo que tener el doble de frecuencia, estoy por 2, y yo tengo que saber que ahora qué cosa, el valor del capacitor. Entonces vamos a despejar un poquito esta ecuación. Yo todo esto que les cuento, yo les subí hace unos días 2 libros muy importantes, ¿sí? Quizás son los libros más importantes de comunicaciones, para que los tengan en su biblioteca, si están digitalizados en la página. Uno es el Tomasi, que es circuito, digamos, todo lo que es comunicaciones de Tomasi, y uno que se llama Blake Roy, que para mí está mucho mejor, ¿sí? Están los dos digitalizados. En la escuela está ahí el Tomasi, ¿sí? En papel, en hoja de papel, pero pueden ustedes tenerlo digitalizado. O sea, yo les muestro cuáles son. ¿Sí? Yo los tengo en papel, pero son estos 2 libros, ¿sí? El Tomasi, que es este que está acá, es un libro gordo, son universitarios, pero tienen todo lo de comunicación para lo que es de 6º y 7º año, ¿sí? El Tomasi, y también les subí, que lo conseguí nuevo, digitalizado, porque era difícil conseguir, el sistema electrónico de comunicación de Blake Roy, que a mí me gusta mucho más este libro. ¿Por qué subí los 2? Porque este es el que está en la escuela, y este es el que me parece que me gusta más a mí. ¿Cuáles pueden utilizar ustedes para todo el año, este año, para todas las preguntas, para todo lo que yo haga? Lo van a obtener de estos 2 libros, cualquiera de estos 2 libros, ¿sí? Y ahí van a conseguir todas las dudas que ustedes tengan, las van a conseguir en estos libros, ¿sí? Bien, perfecto. Les decía esto nada más porque lo subí a la página para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora que necesitan. Bueno, entonces yo necesito saber qué capacidad voy a tener para el doble de frecuencia, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es despejarse de acá. Bueno, acuérdense, para despejar acá, yo creo que lo expliqué la vez pasada, esto es una igualación. Quiere decir que esto es igual a esto. Y siempre que tengan ustedes en este circuito, sí, siempre que en un circuito ustedes tengan, en cualquier ecuación que ustedes tengan una raíz, la forma de eliminar la raíz es una potencia, ¿sí? O sea, la forma más fácil es de eliminarla a través de una potencia. Entonces, lo que voy a hacer yo es algo sencillo. Yo voy a aplicar, yo en la cuadra que le dije, todo lo que yo haga acá lo tengo que hacer de este lado, ¿sí? Entonces, si yo acá esto tuviese al cuadrado, yo podría eliminar la raíz de adentro. ¿Por qué tengo que eliminar la raíz? Porque tengo que extraer el capacitor raíz. Yo no puedo extraer la capacidad teniendo una raíz que me afecta a estas dos cosas. Entonces, una forma es poder hacerla de esta manera. Yo aplico este cuadrado y todo lo que haga a un lado lo hago de otro lado, ¿sí? ¿Para qué me va a servir este cuadrado? Yo voy a poder decir que ahora, ¿sí? La frecuencia al cuadrado es igual a ¿qué? Aplico acá, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, no pasa nada, ¿sí? 2 al cuadrado es 4. 4. Pi al cuadrado no puedo hacer nada, ¿sí? Este con este, acá se van. Por lo tanto queda L por C. Listo. Ya está. Fíjense que yo apliqué este artilugio matemático para poder sacar la raíz de por medio, que es lo que más molesta. ¿Está? Bueno, ahora que voy a hacer, voy a empezar a despejar. ¿Sí? Voy a empezar a despejar porque yo necesito sacar esto para este lado, ¿sí? Bueno, ustedes saben cómo pasa hacia el otro lado, ¿sí? Entonces yo puedo decir que en realidad C es igual a ¿qué? A 1, ¿sí? 4 pi al cuadrado por f al cuadrado por L. Bien, yo ya tengo la capacidad. Ustedes miran, ¿para qué yo necesito saber esto? Simplemente para poder saber qué capacidad necesito tener en el servidor Balicap para poder justamente ajustar ese oscilador, qué tensiones te voy a tener que dar, ¿sí? Fíjense todos los pasos que estoy haciendo. Entonces, voy a empezar a hacer la ecuación, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, entonces esto es igual a 1,
4pi al cuadrado por f al cuadrado. O sea, pero acuérdense que ¿qué me dijo? El doble de la frecuencia. Yo necesito el doble de la frecuencia. Entonces voy a hacer, si es el doble de la frecuencia, va a ser por 2 por... ¿Cuánto era la frecuencia? Era 1,78 por 10 a la 6, porque era megahertz, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por L. ¿Cuánto era el valor del capacitor? ¿Se acuerdan de la bobina? Era 100 microhenry, o sea, por 100 por 10 a la menos 6 Henry. Bien. Esta es la forma de poder averiguar la capacidad. ¿Sí? O sea, si yo hago esta cuenta, ¿por qué 2? Porque acuérdense que la frecuencia era 1,78 originalmente, ¿sí? Ahora yo quiero el doble de la frecuencia. O sea, yo quiero que funcione este oscilador en 3,30 y pico MHz. ¿Cómo hago? Bueno, muy sencillo. Hice todo el despeje, averiguo la capacidad, hago esta cuenta, ¿sí? Y créanme que son 20 picofaradios. Hagan la cuenta si quieren. Pero bueno, esto está macheteado, son 20 picofaradios. Bien. Ahora, yo ya sé la capacidad. Bueno, ahora que yo necesito saber qué tensión tengo que darle al oscilador para tener 20 picofaradios. Perfecto. ¿Y cómo era la ecuación? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? La ecuación me decía que la capacidad, ¿sí?, era igual a la capacidad original, ¿sí?, la raíz cuadrada, acuérdense, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fórmula para obtener la capacidad en un diodo varicap era 1 más 2 y ahora va el voltaje, ¿no? Bien, perfecto. Misma historia, mismo problema. ¿Por qué el mismo problema? Porque tenemos una raíz. Y yo lo que necesito averiguar es esto ahora, ¿sí? Yo ya sé que la capacidad que yo necesito, ¿sí?, es de 20 picofaradios. ¿Está? O sea que C es igual a 20 picofaradios. ¿Por qué? Porque acuérdense que recién habíamos resuelto para 3,30 y pico MHz, o el doble de la frecuencia original, necesito una capacidad de 20 picofaradios. ¿Qué más sé? Sé que la capacidad original, o sea que me dice el fabricante cuando está en reposo, sin alimentación, sin nada, es de 80 picofaradios. O sea que C0, que es la capacidad original, es de 80 picofaradios. Bien. ¿Qué tengo que averiguar ahora? La tensión. Bueno, misma historia. ¿Cómo misma historia? ¿Y cómo hacíamos para eliminar, digamos, podía eliminar esto? Y aplicar qué cosa, ¿se acuerdan? Aplicar una potencia. Siempre que tengamos una potencia, vamos a poder eliminar cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una posibilidad. Después pueden ustedes buscar la posibilidad que quieran, ¿sí? También podrían despejar y decirme, por ejemplo, bueno, vamos a despejar todo este conjunto. ¿Es otra posibilidad? Sí, vamos a suponer que yo quisiera despejar. ¿Y cómo quedaría esto? Y esto me va a quedar que la raíz, ¿sí?, de 1 más 2 voltaje es igual a ¿qué cosa? Sobre C, ¿no? Digamos, esta es otra posibilidad, hacer el despeje, pasar esto para acá, esto para allá, y listo. Y ahora sí, tengo que sacar, siempre es indistinto, tengo que aplicar la raíz, tengo que eliminar con la raíz, no me va a quedar otra que cosa que hacer todo al cuadrado, ¿está? Con esto, ¿qué es lo que logro? Eliminar y me va a quedar entonces 1 más 2b, ¿sí?, es igual a capacidad al comienzo, la capacidad final, todos. Bien, perfecto, ¿sí? A ver, me parece que sí, también simplifica acá. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora sigo despejando. Este que está sumando, ¿cómo va a pasar allá? Restando. Entonces voy a poder decir que 2 tensión es igual a capacidad inicial, la capacidad que necesito, menos, porque 1, ¿correcto? Menos 1. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Paso este 2 para allá, entonces digo que la tensión es igual a dividido 2. Bien. Reemplazo todos los valores, o sea, ¿cómo reemplazo los valores? 80 era 80 picofaradios y la capacidad acá son 20 picofaradios, ¿sí? Resuelvo, son 40
elevado al 2 menos, ¿cuánto me da? Y da aproximadamente 7,5 volts. 7,5 volts. Perfecto. Esta es la tensión que ustedes van a necesitar aplicar al VCO, acuérdense, al oscilador variable por tensión, ¿sí? Para poder tener el doble de frecuencia. Bueno, esta es una forma de lograr, digamos, otra forma de tener un oscilador. Bien, ¿cuál es el problema quizás más grande de todos estos osciladores? El problema más grande que tienen todos estos osciladores siempre es la estabilidad, porque la estabilidad va a depender de la temperatura de los elementos, va a depender de si algo se le acerca hacia una mano o algún objeto se le acerca, varía su capacidad, su bobina o lo que sea y se modifica. Para lo cual se comenzó a buscar un elemento mucho más estable. ¿Y qué se encontró? El oscilador a cristal. O sea, todos estos osciladores que nosotros vimos, ¿sí? Andan muy bien, se siguen usando. De hecho, yo los uso para construir equipos, pero no son muy estables, ¿sí? La forma de tener un oscilador bastante estable se logra a través de un cristal. ¿Qué es un cristal? Bueno, es un elemento como este que está acá, ¿sí? Está lleno los equipos de electrónica, ¿sí? La simbología del cristal tiene un símbolo que parece un capacitor con un elemento en medio. Lo van a usar mucho en electrónica y tiene la capacidad de tener un efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Bueno, en realidad el cristal es, como su palabra dice, está hecho de un material tipo cristal. ¿Qué material puede ser cristal? Bueno, puede ser cristal de cuarzo, que es muy común, como usan los relojes y muchos elementos. En electrónica se usa mucho para los microcontroladores, para los microprocesadores, utilizan cristales de cuarzo. Y también puede ser la turmalina, y hay unas sales muy especiales. ¿Cómo funciona o qué quiere decir el efecto piezoeléctrico? El efecto piezoeléctrico dice que cuando ustedes tienen, este es el cristal, cuando yo al cristal lo que hago es darle una tensión, o sea, si yo te lo someto a una tensión, ¿qué pasa? Comienza a moverse, vibra a una determinada frecuencia. ¿De qué va a depender la frecuencia de ese cristal? Principalmente del grosor, ¿sí? Del grosor de ese material. O sea, el grosor, lo vamos a llamar H, ¿sí? Va a depender de qué cosa? De una constante, ¿sí? Que es aproximadamente 65,5 dividido la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia en Hertz. Bien. Fíjense una cosa muy importante, ¿sí? Miren este número, este número es gigante, es enorme, ¿sí? Por lo tanto, ustedes, a medida que esto suba la frecuencia H, ¿qué es H? Si el cristal, vamos a suponer que este fuera un cristal. ¿Qué es H? H es esto. Esto es H. Se llama tallar a un cristal. ¿Qué significa? Es como que lo van gastando. Como si uno tuviera un vidrio que lo va gastando y lo va haciendo cada vez más finito. A medida que lo afinan, aumenta la frecuencia de resonancia. ¿Qué significa? Que ustedes lo van a alimentar y comienza a vibrar una determinada frecuencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto tiene un límite. O sea, el cuarzo permite una determinada frecuencia, la turmalina es mucho más por ahí más dura, permite más. Hay sales especiales, digamos, que son combinaciones, mezclas. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces estos cristales tienen un límite. Si yo lo afino, se termina rompiendo. Entonces hay un límite, ¿sí? Ese límite, ¿sí? Me va a permitir cristales que son aproximadamente alrededor de hasta los 10 MHz, más o menos hay cristales tallados. Pero ¿qué pasa? Bueno, un cristal, cuando yo recién decía que yo alimentaba, vibraba a una determinada frecuencia. ¿Sí? Si yo dejo de alimentar, sigue vibrando y ¿qué saben que me genera? Me genera una tensión variable, una senoidal perfecta, ¿sí? Que también, al igual que un senoidal, comienza a desgastarse, pero si yo lo voy alimentando, logro su estabilidad. Es un elemento muy estable que no se corre nunca de frecuencia. Esto permitió en la electrónica tener circuitos osciladores recontra estables que a la perfección que no se mueven, ¿sí? De hecho, equipos que van al espacio, ¿sí? Tienen osciladores con cristal porque son extremadamente estables, ¿sí? Ni vibraciones, ni temperaturas, digamos, tienen límites, pero son muy estables. ¿Cuál es el problema que tiene un cristal? El límite está dado justamente por lo fino que yo pueda cortar esa fetita, ¿sí? Se han usado elementos muy duros, sí, es verdad, pero ¿cómo se logran entonces cristales de mayor frecuencia? Sí, ustedes van a una casa electrónica y pueden comprar, por ejemplo, van y compran un cristal, van a ver que los cristales
son de chapa, tienen una formita así de chapa, que tienen los dos alambrecitos, y por ejemplo compran uno de 27 MHz. Y uno dice, pero ¿cómo si el profesor me dijo que había de 10 MHz? ¿Cómo puede ser? Bueno, yo les cuento, algo que lo vamos a ver más adelante, pero todo circuito oscilador produce algo que se llama armónicos. ¿Qué significan los armónicos? Bueno, Fourier estudió mucho tiempo esto donde él sabía que cuando uno, o sea, matemáticamente cuando una señal senoidal se produce, también se producen senoidales que son múltiplos de eso. ¿Qué quiere decir? Muy rápidamente, ¿sí? Si yo genero una señal de 1 MHz, ¿sí? Yo pienso que a la salida voy a tener esto. Pero si yo mido con un osciloscopio y me fijo, voy a ver que en realidad no es tan perfecta, tiene deformaciones. ¿Y por qué tiene deformaciones? Porque en realidad, ¿sí? la salida que va a haber acá va a ser una sumatoria. O sea, voy a tener la frecuencia que se llama la frecuencia fundamental. ¿Qué es la frecuencia fundamental? Esta es la frecuencia fundamental. Pero tú ves, va a tener frecuencias múltiples, ¿sí? Voy a tener una al doble, otra al triple, al cuádruple, así. ¿Qué quiere decir? Que yo en un circuito voy a tener una frecuencia de 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, y así 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo se van a ver? Muy chiquititas, son señales muy chiquitas. Nosotros, a la vuelta de la escuela, cuando volvamos, ¿sí? Yo les mostré una aparato en la escuela que se llama analizador de espectro. El analizador de espectro es como un osciloscopio que nos permite ver una señal en vez de en el tiempo, ¿sí? Sino en la frecuencia. Sí, yo espero que la charla para que ustedes conozcan lo que es un analizador de espectro, pero digamos, créanme que uno ve una señal, esto es una señal en un osciloscopio, donde uno veía que un voltaje en función de qué, del tiempo, ¿está? Esto era voltaje, esto era tiempo. Bueno, existen elementos en electrónica que permiten ver amplitudes en función de qué, de la frecuencia. Entonces uno puede analizar, hacer un barrido, si yo quiero que vayas desde 1 MHz a 100 MHz y me revises todas las señales que vos encontrás en el camino. ¿Qué voy a encontrar cuando yo hago un oscilador armónico? Voy a encontrar una señal muy alta, que va a ser la fundamental, y todas las señales más chiquititas, que son los armónicos. Normalmente los impares son bastante más grandes que los pares y son los que más molestan. Después vamos a ver. Bueno, esta propiedad de los armónicos, ¿sí? Es lo que se utiliza para poder hacer cristales de mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si mi cristal, ¿sí? Por ejemplo, trabaja en 9 MHz, también va a trabajar en 18 MHz y también va a trabajar en 27 MHz. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, imaginemos que hacemos un filtro, un tema que vamos a hablar después, un filtro en la próxima clase, que dejamos pasar solamente esta frecuencia y el resto la eliminamos. O sea, imaginemos que tenemos en la puerta un elemento que solamente nos deja pasar determinada frecuencia. Bueno, a este tipo de osciladores a cristal se les llama de sobretono. De sobretono. Es un oscilador que en realidad se utiliza un armónico y no la fundamental, ¿sí? O sea, el oscilador trabaja en determinada frecuencia, pero a su vez, aparte del cristal, tiene adentro un filtrito que deja pasar solamente una frecuencia para la que está ajustada. Bueno, esto se llaman de sobretono. Se lo comento porque hay una pregunta que yo hago de esto. Entonces, este elemento permite hacer osciladores mucho más estables, ¿sí? Que, obviamente, ¿cuál es el problema de esto? No se corren en frecuencia. No se corren en frecuencia. Entonces se comenzó a pensar de cómo hacer un oscilador de mayor, digamos, que sea estable, pero a su vez que se pueda correr. Porque si no, digamos, cuando uno mira la televisión o uno escucha la radio, no quiere escuchar una sola radio, una sola televisión. Quiere cambiar de canal o cambiar de cosa. Pero, ¿qué quiere decir? Que no quiero que se me corra. O sea, si yo estoy mirando el canal, no sé, 27, quiero seguir viendo el 27. No quiero ni que porque haga calor, haga frío, porque se movió el televisor, por lo que sea. No se cambia. Obviamente yo no voy a tener osciladores a cristales para cada canal porque si no sería un aparato gigante. Entonces, acá aparece un nuevo elemento que se llama PLL, o fase de enlace enganchado. ¿Qué es un PLL? Bueno, es un elemento que combinó varias cosas. ¿Qué cosas combinó? Combinó un oscilador, un VCO, con un circuito a cristal. ¿Y cómo funciona esto? Yo les voy a contar para que ustedes más o menos tengan una idea y me voy a basar en un elemento, ¿sí? Normalmente es un integrado, ¿sí? El PLL, que
que ustedes, sí, cuando vayan a la universidad van a ver que hay mucha matemática sobre esto, pero yo quiero que ustedes entiendan más o menos cómo funciona un PLL. Un PLL vamos a imaginar que tiene un circuito integrado, ¿sí? Que actúa, ese circuito integrado actúa sobre un VCO. ¿Sí? Imaginemos, este es el PLL, ¿sí? Y este es el VCO. ¿Cómo actúa? A través de una tensión. Ustedes se acuerdan que en el VCO que teníamos, esto va a ir ¿a qué cosa va a ir? Entonces, vamos a poner acá VCO, ¿sí? Este es el PLL. Actúa sobre un diodo varicap. Acá hay un circuito que tiene un diodo varicap. Perfecto. O sea que depende de la tensión que yo me entregue este integrado, se va a correr en sintonía. Obviamente hasta acá no hay nada nuevo, no hay nada de estabilidad, ¿sí? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, lo primero que tiene el PLL es un circuito a cristal estable. O sea que va a tener una entrada, ¿sí? Una entrada a un cristal que le permita tener estabilidad. O sea, vamos a dejar un poquito mejor, un cristal, ¿sí? Vamos a poner un valor, ¿sí? Vamos a suponer que el cristal es de 10.240 kHz. 10.240. ¿Para qué va a servir el cristal? Para tenerlo como referencia. Él va a tener como referencia siempre ese cristal. Lo primero que tiene adentro, digamos, el VCO es un comparador. ¿Qué hace el comparador? Me va a compara fase y compara dos frecuencias. La frecuencia de este oscilador que está acá, ¿sí? Que normalmente adentro tiene un divisor, ¿sí? Adentro vamos a suponer que tenga un divisor, acá un divisor por 1024, por ejemplo, ¿sí? Divide por 1024 la frecuencia. ¿Qué significa? Que acá va a tener, ¿cuánto? Si yo a 1024 divido 1040 por 24, tengo 10 kHz, una frecuencia estable, o sea que al comparador le está entrando una frecuencia de 10 kHz. ¿Cómo 10 kHz si el cristal es de, profesor, si el cristal es de 10.240? Porque hay un divisor, me divide por 1024, por lo tanto me deja 10 kHz. Si se buscan valores chicos, porque uno cuando cambia de canal en canal, después vamos a ver, no es que hay saltos muy grandes, son pequeños. Por ejemplo, una radio de AM, o esas radios que conocen los de comunicaciones, entre canal y canal, cuando yo me voy de canal en canal, tengo 10 kHz. Bueno, ahí aparecen estos 10 kHz. Bien. Este comparador, ¿sí? Va a comparar y me va a entregar una tensión para el VCO. ¿Pero qué cosa me va a comparar? Me va a comparar, ¿sí? Algo que viene de un divisor programable. ¿Sí? ¿Y qué es este divisor programable? Este divisor programable es el que ustedes se ajustan cuando cambian de canal. Ustedes cada vez que cambian de canal, me están cambiando, ¿sí? Acá está el sintonizador, o digamos, no sé, el corrector de canal o el cambiador, ¿sí? De forma binaria. Uno elige, por ejemplo, yo le pongo tal número y digo, bueno, que esto me lo divida. ¿Qué cosa me divida? A la frecuencia del VCO me la divida este programa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, me va a hacer, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Le vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que esto está trabajando en 27 MHz. O sea, 27.000 kHz. Vamos a suponer que está trabajando en 27.000 kHz. Esos 27.000 kHz vienen acá, tic, tic, llegan acá. 27.000 kHz. ¿Está? Perfecto. Bueno, ¿qué va a hacer el divisor programable? El divisor programable me va a dividir, cuando ustedes cambian de canal, me va a dividir, por ejemplo, ¿por cuánto? ¿Sí? Por 2700. O sea que este divisor me va a dividir por 2700. ¿Qué me va a quedar si yo lo divido por 2700? 10 kHz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo lo divido a 2700 por esto, me va a quedar 10 kHz. Bien, ¿y quién decide que divida por 2700? Ustedes. Cuando ustedes eligen un canal, cuando ustedes eligen el canal 27, están eligiendo que lo divida por un determinado número, que el fabricante obviamente lo sabe. Entonces, fíjense, 10 y 10, como es igual, ¿cuánto es acá? O sea, la frecuencia esta, vamos a ponerle F1,
y F2 como son iguales, ¿qué pasa acá? Nada. Tensión cero, por lo tanto sigue trabajando el VCO. Ahora vamos a suponer que de pronto aumenta la temperatura de esta etapa y esto comienza a subir, ¿sí? Vamos a suponer que sube y se va, no sé, a 27.100 kHz. Mi pregunta, ¿ustedes modificaron el programa? No dibujaron, no modificaron nada. Por lo tanto, acá vamos por otro color para que lo veamos bien. Uy, justo elegí un color que no funca. Como este. 27.100 kHz. Va a venir acá esos 27.100 kHz. Y cuando haga la división por 2.700, seguramente va a dar 11 kHz. ¿Está? Creo que da la cuenta, habría que hacer la cuenta. 2.700, pero creo que da 11 kHz. Después hagan la cuenta ustedes, ¿sí? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Cuando hay una diferencia, acá aparece una tensión, un voltaje, que va a inyectar. ¿Hay qué cosa que va a hacer? Que estos 27.100 se vuelvan a correr y se vuelvan a ajustar ¿a cuánto? A 27.000. Y vuelve a aparecer 27.000, desaparece esto y vuelve a ser estable. Bien, una posibilidad, o sea que cualquier cosa externa que quiera modificar el oscilador, automáticamente se va a ir corrigiendo. ¿Por qué se va a ir corrigiendo? Porque me está comparando con una frecuencia de un cristal que es muy estable con un divisor programable que yo decidí, que yo quiero que esté en ese canal. Por lo tanto, esto ha hecho que sea muy estable. Ahora vamos a suponer que ustedes quieran cambiar de canal. Y ahora digan, bueno, no me gusta este canal, voy a cambiar de canal. Y ahora en vez de ir por 2700, sí que me va a hacer, me va a dividir por, vamos a suponer, por 2800. ¿Hay una diferencia? Sí, porque acá cuando 2000, de estos 27.000 los divida por 2800, seguramente este número va a variar. Como este número va a variar y este es diferente, corrige. ¿A qué corrige? Lleva este valor a 28.000 o 28 MHz. Acá aparecen los 28.000, queda exactamente igual, 10 y queda exactamente igual. O sea, ¿qué quiere decir? El PLL, digamos, número más, número menos, está constantemente comparando una frecuencia que conoce, de un cristal que es muy estable, con una frecuencia que ustedes quieren a través de un divisor programable. O sea, tiene dos divisores, un divisor fijo y uno programable. Puede tener mucho más, pero vamos a suponer no les quiero complicar mucho la vida, pero con dos divisores logro uno fijo y uno programable, el que ustedes ajustan, obtienen siempre el mismo valor y trabaja sobre un VCO. Cualquier cosa que modifique el VCO o cualquier cosa que ustedes modifiquen en su programable, cambia la frecuencia del VCO. Siempre es estable. Bueno, este sistema de PLL ha hecho que los circuitos de comunicaciones sean terriblemente estables. Hoy por hoy no se concibe ningún equipo de comunicaciones sin un PLL. Todos los equipos comerciales de radio, todas las televisiones, todo lo que ustedes vean en electrónica, desde la radio del auto, desde el televisor de su casa, desde el equipo de comunicación, desde el teléfono celular, todos los equipos tienen PLL. Esto hace de que no importa el movimiento, ni la vibración, ni la temperatura, siempre esté muy estable. Simplemente comparando, fíjense que no es más ni menos que un VCO, como lo vimos recién, que era una sintonía a través de un Baricap, un oscilador a cristal y una comparación electrónico digital que permite poder obtener frecuencia. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunten.